definiciones y conceptos generales, declaración de arreglos dinámicos y algunas funciones para trabajar con arreglos. Es bastante tema para un video tutorial, lo sé. Por esta razón, le pido amablemente que preste atención a toda la clase antes de que se plantee cualquier conjetura, ya que si lo hace, quizás pueda caer en el error de equivocarse y fijar en su intelecto conceptos erróneos que lo llevarán a malinterpretar toda la información aquí expuesta. Por consiguiente, comencemos. Bueno, para empezar tengo que decirle que hasta aquí, hasta la clase número 9 o lo que llevamos del curso, solo hemos visto la manera de declarar y trabajar con variables sencillas, es decir, con variables que almacenan un determinado valor que corresponde a un determinado tipo de dato, bien sea predefinido por Visual Basic o definido por el usuario. En pocas palabras, solo hemos trabajado con variables que almacenan un solo valor en un momento dado durante la ejecución de un procedimiento Visual Basic. ¿Y por qué le digo esto? Simplemente porque quiero introducirlo de a poco al concepto de arreglo en Visual Basic para aplicaciones. Por esta razón, quiero que comprenda que un arreglo es también conocido bajo el nombre de array, el cual es un concepto muy difundido y utilizado en muchos lenguajes de programación de alto nivel, incluyendo Visual Basic para aplicaciones. De modo que cuando yo me refiera a array o arreglo en esta o en clases posteriores, me estaré refiriendo al mismo concepto, y usted debe entender que le digo esto solo para que lo sepa y vaya gestando sus bases como futuro programador. Sin embargo, si intentamos definir el término de arreglo de manera simple, podemos decir que un arreglo es una variable que almacena un grupo de elementos del mismo tipo, que posteriormente pueden ser accedidos mediante el nombre de esa variable. Algo muy sencillo, pero la verdad, si lo definimos más concretamente, podemos reducir el término a lo siguiente. Un arreglo es un conjunto de elementos del mismo tipo que tienen un nombre común. Con esto me refiero a que un arreglo es simplemente una variable que puede almacenar más de un valor en un momento determinado durante la ejecución de un procedimiento Visual Basic. Por ejemplo, suponga que usted necesita almacenar el nombre de 5 empleados de su nómina para realizar la generación de un reporte que indique las prestaciones que cada uno de ellos posee. Entonces, una posible solución sería crear 5 variables de tipo string o cadena para que nos almacenen dichos nombres, como está indicado en el ejemplo 1 de la filmina. Claro está que con el conocimiento que hasta ahora tenemos es lo más probable y factible que hagamos. Pero si usamos un arreglo, entonces escribiremos algo muy parecido a lo que está expuesto en el ejemplo 2 de la filmina, donde utilizamos un vector que contiene 5 elementos que nos permiten almacenar los 5 nombres de los empleados. Observe entonces cómo un arreglo es una variable que puede almacenar un grupo de elementos del mismo tipo bajo un nombre común, es decir, un solo nombre. Fíjese que declaramos una variable de tipo string o cadena de manera normal, es decir, utilizando la palabra clave dim y especificando el tipo de datos. Pero además de eso, ahora hemos dispuesto que la variable contenga 5 subelementos, los cuales los especificamos mediante el uso de los paréntesis y un número de índice que va contenido allí. Ahora simplemente para asignar valores o cadenas a nuestra variable, que es ahora un arreglo, lo que debemos hacer es especificar el número de índice y asignarle el valor. Mejor dicho, para asignar valores a un arreglo, debemos especificar el nombre del arreglo y además especificar entre paréntesis el número de índice al que se le va a asignar el valor, como está dispuesto en el ejemplo 2 de la filmina. Intuya pues cómo cada índice del arreglo es un subelemento de la variable que hemos creado y a la que hemos dispuesto con 5 subelementos, empezando obviamente desde 0. Por otro lado, si usted quisiera acceder a los elementos de un arreglo, entonces debería especificar el nombre del arreglo y entre paréntesis especificar el índice, de modo que para acceder al primer elemento, usted debe especificar el índice de 0 como primer valor del arreglo, el índice de 1 como segundo valor del arreglo y así sucesivamente. Ahora bien, observe que anteriormente llamé vector al arreglo cuando explicaba el concepto de array.
esto nos trae a la segunda parte de la definición de los conceptos generales que usted debe conocer en cuanto a este tema. Por tanto, sepa usted que los arreglos se dividen en dos grupos bien definidos, los vectores y las matrices. Sin embargo, un vector no es nada más que un arreglo que contiene una sola dimensión, ya que por el contrario, una matriz es un arreglo que contiene dos o más dimensiones. Por ejemplo, observe que en la filmina han aparecido tres sencillas expresiones que declaran tres arreglos vectores que poseen diferentes límites de almacenamiento. Es decir, el vector nombre tan solo puede almacenar 5 elementos dentro de sí. El vector sector tan solo puede almacenar 10 elementos dentro de sí. Y por último, el vector valor almacena 101 elementos dentro de sí. Intuya pues cómo la única dimensión con que cuentan los vectores se define mediante el uso de un subíndice que delimita el límite superior del vector, asumiendo a última instancia que el límite inferior comienza siempre desde cero. Por tanto, es válido decir que un vector puede almacenar un elemento adicional que el que especifica su límite superior al momento de declararlo, y que puede ser atribuido única y exclusivamente cuando no se define el límite inferior de dicho vector, ya que, como podrá imaginar, el elemento 0 también hace parte de los elementos de ese arreglo de una dimensión. Por otro lado, aprecie que ahora se presentan ejemplos de matrices, es decir, arreglos de dos o más dimensiones. Sin embargo, note que ahora las expresiones de declaración de matrices utilizan 2 y 3 índices delimitados respectivamente por comas, los cuales especifican la cantidad de dimensiones que contendrá el arreglo matriz. Es decir, cada índice delimitado por una coma especifica una dimensión que contendrá la matriz. Por ejemplo, la primera expresión declara una matriz de 2 dimensiones, llamada números. Fíjese que la primera dimensión puede almacenar 5 elementos y la segunda de igual forma también puede almacenar otros 5 elementos. Es decir, si empezamos a contar desde 0 hasta 4, obtendremos 5 elementos por dimensión. Pero ojo con esto, no vaya a pensar que esa matriz tan solo puede almacenar 10 elementos en total, ya que así no funcionan los arreglos en los lenguajes de programación. Dicho de otra forma, si usted quiere saber el número total de elementos que puede almacenar una matriz, debe primero identificar cuántos elementos almacena cada dimensión y luego multiplicar entre sí los valores máximos de cada dimensión. Con lo cual, si analizamos la primera declaración de matriz de nuestro ejemplo, encontraremos que ésta puede almacenar 25 elementos, ya que al multiplicar los elementos máximos por dimensión entre sí, obtendremos 25, es decir, 5 elementos de la primera dimensión por 5 elementos de la segunda dimensión. Si continuamos, observe ahora cómo la segunda expresión declara de igual forma una matriz de nombre valores, que contiene 2 dimensiones, pero esta vez la primera dimensión tan solo puede almacenar 3 elementos y la segunda dimensión tan solo puede albergar 5 elementos. Es decir, nuestra matriz llamada valores puede almacenar en total 15 elementos dentro de sí, que es el resultado de multiplicar 3 por 5, que son respectivamente la cantidad de elementos máximos que se puede almacenar por dimensión. Si eso le parece confuso, le voy a dar un truco para que comprenda mejor el concepto de matrices. Imagine que usted tiene una tabla o cuadrícula con n número de filas y n número de columnas. Entonces piense en que las filas son una dimensión de su matriz de 2 dimensiones y las columnas es la otra dimensión. Por tanto, cada casilla o fragmento que cruza una fila con una columna es un elemento de la matriz. Con esto usted puede abstraer que al multiplicar los elementos máximos que puede contener cada dimensión, sirven para hallar el total de elementos que puede contener la matriz. Además, si usted imagina una matriz de 2 dimensiones de esa manera, le será mucho más fácil desplazarse por ella cuando necesite recuperar valores que contengan los elementos de dicha matriz. Por último, observe la tercera expresión que nos muestra la declaración de una matriz de 3 dimensiones. Fíjese que esta vez la matriz puede albergar 100 elementos por dimensión,
Es decir, en total 1.000.000 de elementos ha de contener esta matriz de 3 dimensiones llamada mi matriz. Si usted quiere, ahora puede imaginar esta matriz no como una cuadrícula, sino como un cubo, donde cada eje del mismo es una dimensión. Por tal motivo, obtendrá lo que se denomina una matriz en 3D, y cada segmento contenido dentro del cubo es un elemento de la matriz. Intuya pues cómo un arreglo, ya sea vector o matriz, puede almacenar muchos datos dentro de sí, y si lo analizamos de otro modo, veremos cómo un arreglo nos permite almacenar información del mismo modo en que lo haríamos con una multitud de variables, obviamente si así quisiéramos representarlo y desarrollarlo. Por otro lado, analice cómo en el último ejemplo visto reemplazamos prácticamente 1.000.000 de variables de tipo integer con una matriz que puede contener 1.000.000 de elementos. Es factible, ¿verdad? Y además muy práctico. Imagínese declarar 1.000.000 de variables a mano. Nos daría túnel carpiano. Bueno, yo sé que usted ya comprendió el concepto de arreglo o array, y además de eso sabe definir perfectamente qué es un vector y qué es una matriz. Pero no se indisponga si en este apartado trato de explicarle algo similar a lo que acabo de decirle hace un momento, ya que quizás pueda encontrar algo nuevo que le sirva en el futuro, cuando programe sus propios aplicativos. Para comenzar, debo decirle que en este apartado voy a intentar explicarle la manera correcta de cómo declarar arreglos en Visual Basic para aplicaciones. Es decir, le voy a decir el cómo y el porqué de la declaración de vectores y matrices en Visual Basic. Para comenzar, ya le había mostrado algunos ejemplos que detallaban la manera de declarar arreglos en Visual Basic. Como podrá imaginar, esta manera de declaración es algo compacta y muchas veces confusa, ya que no sabemos con seguridad los límites de cada dimensión de nuestro arreglo. Sin embargo, de lo que podemos intuir de este tipo de declaración es la manera en cómo se asemeja a la declaración de una variable normal. Con esto me refiero a que se usa del mismo modo la palabra clave dim para iniciar la declaración de una variable. Y por otro lado, note que esta declaración también asocia un tipo de dato específico a nuestro arreglo. Como le decía, esto es muy parecido a declarar una variable. Pero lo que quiero que comprenda de momento es cómo también se puede usar las palabras claves private y public para declarar un arreglo que puede ser privado o público, respectivamente. Dicho de otra manera, declarar un arreglo en Visual Basic es igual que declarar una variable normal. Se puede hacer a nivel de procedimiento, a nivel de módulo o bien públicamente. Y además, cada arreglo declarado debe ser asociado a un determinado tipo de dato. Estas son las pautas iniciales, pero si queremos ser más precisos, esta es la manera correcta de declarar un arreglo. Fíjese que en cada arreglo declarado, ya sea vector o matriz, hemos especificado el límite inferior y el límite superior de cada dimensión de cada uno de los arreglos respectivamente. Intuya cómo, para las expresiones que declaran los vectores, los límites delimitan la única dimensión que contienen, y por otro lado, observe cómo las dos declaraciones tienen el mismo efecto, el cual es declarar un vector que contiene tan solo 10 elementos. Por lo tanto, usted está en la total libertad de elegir el modo con el que se sienta más identificado, pero lo único que le aconsejo es que siempre establezca los límites inferior y superior de su arreglo. Ahora, si observa las expresiones que declaran las matrices, podrá intuir que son exactamente iguales que las expresiones que declaran los vectores, pero ahora lo único que varía es que en las matrices se declaran 2 o más dimensiones, separando por comas los límites inferiores y superiores de cada dimensión. Intuya además que las dos expresiones que declaran las matrices tienen el mismo efecto, es decir, ambas declaran una matriz de 100 elementos en un arreglo 2D, pero también se puede dar el caso que se declare en un arreglo 3D.